de lleno en este primer espacio de debate dedicado a la salud mental y su abordaje desde la Administración sanitaria y las organizaciones. En esta mesa, 3 expertos nos hablarán de la situación del trastorno depresivo mayor en España desde diferentes perspectivas. Me acompañan Mercedes Navío, gerente asistencial de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, Víctor Pérez Solá, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y actual director del Instituto de Salud Mental del Hospital del Mar en Barcelona, y Beatriz Salazar, farmacéutica especialista del Servicio de Farmacia del Hospital Arquitecto Marcide en A Coruña. Bueno, si les parece, vamos a empezar. ¿Qué supone el trastorno depresivo mayor dentro de la psiquiatría en España? Víctor, ¿nos podría dar datos generales de salud mental y del trastorno? Las cifras son frías porque detrás hay enfermos que sufren y familias que sufren también, ¿no? Pero en estos momentos lo que sabemos es que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres va a sufrir una depresión a lo largo de la vida. Que el COVID realmente aumentó muchísimo las tasas de depresión y trastorno de ansiedad. En los años posteriores aumentó hasta un 25%. Ahí ya empezamos a tener datos de que esto vuelve a la normalidad. Y lo que también sabemos es que 1 de cada 10 euros que nos gastamos los europeos nos los gastamos en depresión, en el tratamiento de la depresión y en las consecuencias de la depresión. Y que la mayoría del dinero que nos gastamos en el tratamiento de la depresión no es ni para medicación, ni para psiquiatras, ni para psicólogos, es porque, por desgracia, es una enfermedad que es mortal. En muchos casos, de hecho, es la enfermedad que más se asocia con el suicidio. Eso son pérdidas de vidas de gente joven y de otro coste importantísimo de la depresión y que tenemos que enfocar a corto plazo es lo que representan bajas laborales. La segunda causa de incapacidad laboral permanente en nuestro país en estos momentos. O sea, que han notado el cambio tras el COVID. Sí, los años posteriores al COVID, la verdad es que la red de salud mental sufrió. Bueno, los que sufrieron el COVID fueron los ciudadanos y las personas que padecieron aquella situación, pero detrás de esto vino todo una chuchona a la red de salud mental que nos costó bastante reponernos. Mercedes, desde el Servicio Madrileño de Salud, ¿cómo han vivido estos últimos años? Bueno, pues como comentaba Víctor, sin duda la pandemia ha supuesto un incremento, un catalizador del incremento de la demanda y de la necesidad en materia de salud mental y muy particularmente en trastornos afectivos. Bien, es cierto que el trastorno depresivo mayor tiene unas características bueno, pues que lo hacen tributario de factores no exclusivamente precipitantes, como son el incremento de estresores de la pandemia y sí de otras vulnerabilidades, como pueden ser la biológica, pero los números están en la línea que planteaba ya Víctor. Es verdad que los estudios epidemiológicos longitudinales en nuestro ámbito bueno, pues, tienen un margen de mejora a nivel nacional y creo que ese es uno de los retos pendientes, pero hay un amplio consenso en torno a que podríamos estar hablando del 10%, con horquillas del 6% en el caso de los varones y el 14% en el caso de las mujeres, ¿no? Sin duda, esto se traduce en aspectos que ya ha señalado Víctor, no exclusivamente clínicos, y que tienen, pues, entre otras cosas, un gran impacto en la calidad de vida de las personas y de sus familias. A nivel asistencial, lógicamente, también tienen una traslación. Es cierto que la evolución en los tratamientos ha permitido progresivamente que tendiéramos también en el ámbito de salud mental a la ambulatorización y que la necesidad de ingresos pues, no sea la misma que la que podíamos tener hace décadas. No obstante, también ha habido una traducción en este sentido. En concreto, en el Servicio Madrileño de Salud pusimos en marcha un plan específico COVID que se orientó a las personas que habían acusado de forma más intensa el impacto que la pandemia suponía. Estoy pensando en familiares de personas que desgraciadamente fallecieron por este motivo. También en personas que habían sufrido la enfermedad de manera grave y por supuesto, en profesionales sanitarios, en donde también hubo una incidencia, sobre todo en algunos casos. Y con carácter general, como he mencionado previamente, pues hemos
enlazado 3 planes consecutivos en el último lustro, con, pues con una contratación de profesionales que exigía la necesidad creciente, con un crecimiento de número de camas, sobre todo en adolescentes, que duplica a las que teníamos anteriormente a la pandemia, y por supuesto, pues, con un plan específico de prevención de suicidio que también nos ha permitido sistematizar el abordaje de este riesgo específico. Beatriz, en primera línea en los hospitales, ¿cómo son las estancias hospitalarias de estos pacientes y cómo lo vivís desde A Coruña? Pues sí que es cierto que, como han dicho mis compañeros, a raíz del COVID, estos ingresos por depresiones graves con ideación suicida han aumentado mucho. Además, se ha visto que cada vez el perfil de paciente es más joven. Por desgracia, hemos visto muchos pacientes en edad adolescente ingresados durante largo tiempo por este tipo de problemática de ideación suicida, bueno, pues que es una realidad y que además efectivamente va en aumento. Realmente desconocemos un poco las causas, hay un factor social muy importante. Como decía Mercedes, está claro que en la depresión mayor hay una causa biológica que está ahí, que no podemos evitar, pero hay factores sociales que están afectando muchísimo para que este número de pacientes ingresen con intentos de suicidio graves o con una ideación suicida muy presente. Esto complica la evolución de la enfermedad. Además, cuanto antes aparece la sintomatología, más se va a complicar luego su tratamiento. Por especificar un poco, ¿cuál sería la sintomatología? O sea, la sintomatología al final depresiva va evolucionando. Inicialmente empieza por síntomas que pueden ser la tendencia al aislamiento, dejan de hacer vida social, aparece también problemas de insomnio, de problemas de sueño, tanto de insomnio como todo lo contrario, de tendencia a estar más en cama, hasta que al final ya aparecen síntomas muchísimo más graves, problemas con la familia, hasta que aparece la más grave de todas, que es la que amenaza la vida de la persona, que es la ideación suicida. El problema es que cuanto más dejamos pasar el tiempo a la hora de iniciar un tratamiento, más nos va a complicar esa respuesta, que es parte de lo que hemos visto de forma con el tiempo, ¿no? Que el problema es que los pacientes llegan muy tarde a recibir su primer tratamiento y esto nos va a complicar las respuestas. A día de hoy, en general, en el mundo sabemos que los pacientes que tienen una depresión leve o moderada, que acceden a su primer tratamiento, hay una alta tasa de posibilidad de que tengan respuesta. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes con una depresión grave que rondan más o menos el 25%, que no van a responder a una primera línea de tratamiento y vamos a empezar a cambiar de tratamientos, ¿no? Cuando llegan al segundo tratamiento, esta tasa de respuesta ya baja mucho más, ya son un 50%. Y cuando ya llegamos a terceras, cuartas líneas de tratamiento, la tasa de respuesta es muy pequeña. Entonces, toda esta evolución de pasar de un tratamiento a otro hace, además, que se vaya complicando la enfermedad, la sintomatología cada vez es más grave y el problema es que, como he dicho, la posibilidad de que haya una respuesta va a ser cada vez más pequeña. Además, a día de hoy, el problema es que con los tratamientos que tenemos íbamos cambiando de unos a otros, pero realmente con un mismo objetivo y con una misma línea terapéutica. Bueno, hablamos de tratamiento, pero me gustaría ir antes a la detección precoz y a la prevención también. Sin duda es el reto y, como decían los compañeros, es verdad que hay muchos menos enfermos con depresión en las salas. Cuando yo empecé ya hace muchos años, había muchos más enfermos con depresión en las salas de hospitalización. Ahora, afortunadamente, el porcentaje es menor, es verdad que son los casos más graves y yo quiero ser optimista porque pienso que tengo derecho a ser optimista. En los últimos 30-35 años aparecen una serie de fármacos que son muy sencillos de utilizar y el tratamiento de la depresión recae en primera línea con el médico de cabecera. Eso hace que detectemos los enfermos mucho antes,
porque los médicos de cabecera se lo han tomado muy en serio y lo hacen muy bien, detectemos mucho antes a los enfermos y consigamos ponerles tratamiento, y un tratamiento además que es eficaz. Pese a eso, como decía la compañera, es bien cierto que hay enfermos que no llegamos, y cuando llegamos es demasiado tarde y la enfermedad depresiva está tremendamente avanzada. Pero yo diría que los datos que tenemos en nuestro país son muy parecidos en el resto de Europa en cuanto a detección precoz, y aquí los médicos de cabecera son los que llevan la bandera. Después está la red de salud mental, que hace tratamiento cuando el diagnóstico es complejo, cuando hay riesgo de suicidio o cuando los primeros tratamientos no funcionan. Pero prácticamente el 75% de las depresiones en nuestro país los trata el médico de cabecera. ¿Cuál es el impacto en la vida diaria, personal, familiar? Comentabas que es una de las causas principales de baja laboral. Bueno, la realidad es que, como dicen los pacientes con depresión, solo si has pasado una depresión eres capaz de entender el tormento que implica la tristeza, la incapacidad para disfrutar con nada, el no sentirte culpable por todo lo que pasa alrededor y encima tener ideas de muerte y además tener la sensación de que la responsabilidad de estar así es tuya. Eso choca frontalmente con lo que les decimos a estos enfermos normalmente. Anímate. Digo, bueno, anímate, como si fuera tan fácil, ¿no? Otra palabra que los enfermos te dicen, la pronuncia tanta gente que ahora ya les digo que no me lo digan. Aquello de, pero ¿cómo puedes estar así? Teniéndolo todo, tienes un trabajo fantástico, unos hijos fantásticos, ¿cómo puedes estar así? La realidad es que estas personas que sufren una depresión pasan por un calvario, y yo pienso que tampoco nos tenemos que olvidar de las familias. La depresión es básicamente una enfermedad que esencialmente tiene trastornos de las emociones. Las emociones son tremendamente contagiosos, con lo cual las familias sufren, y sufren en primera línea, la necesidad de cuidar a una persona con una depresión, ¿no? Y probablemente ahí la red sanitaria tendría que estar más cerca de los usuarios y de las familias. En estos momentos hay dispositivos como la hospitalización domiciliaria, los hospitales de día, que tenemos, pero que no son suficientes para realmente estar ahí. La mayoría de estos enfermos, la responsabilidad acaba siendo en las familias, como en otras muchas patologías. Mercedes, ¿las familias también resultan afectadas? Por supuesto, como ha comentado Víctor, el núcleo de la enfermedad depresiva incluye la tristeza, la desesperanza, la incapacidad de disfrute y bueno, pues tiene un impacto general en el global de la persona, en su desempeño, en sus relaciones y lógicamente el entorno más cercano, el familiar, se ve directamente afectado. El sentimiento de culpa, la exigencia, porque muchas de las personas que experimentan depresión tienen como uno de los rasgos de personalidad, en no pocos casos, un grado de autoexigencia y perfeccionismo muy importante, no hacen más que agravar el sufrimiento. Y efectivamente las familias son el primer contenedor, el primer y el fundamental contenedor. En este sentido, el sistema sanitario tiene la obligación de garantizar el acceso rápido, la detección, por supuesto, el tratamiento adecuado y en ocasiones, cuando es necesario, por supuesto, el abordaje integrado, multidisciplinar, en el que entren diferentes profesionales, tanto los tratamientos psicofarmacológicos como los psicoterapéuticos, los cuidados, en el caso también de la enfermería. Los diferentes niveles de atención tienen que estar perfectamente engranados, desde la atención primaria, a la que aludía Víctor previamente, a la atención específica en salud mental y a las urgencias y emergencias cuando resulta imprescindible para el abordaje, por ejemplo, en la prevención del suicidio. Y en todos estos ámbitos nosotros estamos trabajando. De hecho, por ejemplo, en Madrid tenemos psicólogos clínicos en todos los niveles de atención, en atención primaria, en atención hospitalaria y en atención extrahospitalaria. Sin duda, vamos a seguir trabajando para reforzar esta atención porque es necesario y porque ese sufrimiento al que también antes se aludía es evitable y desde luego todo lo que en nuestras manos esté para lograrlo desde el punto de vista de la atención lo estamos haciendo y vamos a continuar haciendo.
Beatriz, ¿cuáles son los objetivos del sistema sanitario en España con estos pacientes? Como decían Víctor y Mercedes, yo creo que es la atención precoz. Intentar conseguir que estos pacientes, en el momento que inicien una sintomatología depresiva, podamos iniciar ya ahí una atención psicológica y farmacológica para poder intentar evitar la progresión de una enfermedad a una enfermedad resistente que efectivamente va a suponer una complicación de todo, ¿no? Va a suponer una baja laboral, va a suponer que su familia y su entorno sufran, con lo cual al final vamos a ampliar muchísimo más el problema y el coste de la enfermedad, por supuesto. El objetivo tiene que ser, como han dicho, la detección precoz y el tratamiento precoz de estos pacientes. ¿El abordaje multidisciplinar se está dando como farmacéutica? Bueno, la tradición hasta ahora, lo ha dicho Víctor, es que gracias a Dios tenemos una sanidad, una atención primaria muy fuerte en España, y ahí efectivamente el tratamiento lo asume el médico de cabecera. Cuando ya la enfermedad es más grave es cuando entra en acción todo el sistema de salud mental. Tradicionalmente los farmacéuticos hemos tenido poca intervención hasta ahora. Los farmacéuticos de hospital pues somos especialistas en tratamientos hospitalarios y nuestra actividad hasta ahora tradicionalmente ha sido directamente en los pacientes ingresados, que como hemos dicho son un porcentaje pequeño dentro del global de pacientes con depresión. Sí que es cierto que la innovación terapéutica ha llegado también a otros tratamientos, como es el tratamiento de la depresión, entonces sí que ahora tenemos un papel mucho más activo en el tratamiento de estos pacientes, con los nuevos tratamientos que tenemos que ahora son hospitalarios. Has puesto sobre la mesa la palabra innovación. Me gustaría ahondar un poco cómo han cambiado estos tratamientos de los tradicionales a los actuales. Pues como he comentado antes, hasta ahora los únicos tratamientos que teníamos para la depresión iban en la misma línea. Es cierto que tenemos muchos tratamientos disponibles. Antes ha dicho Víctor que en los últimos 35 años el tratamiento de la depresión ha sido una evolución asombrosa, han aparecido un montón de tratamientos disponibles, pero como he dicho, iban todos más o menos sobre la misma línea terapéutica. La innovación en todos los ámbitos de la sanidad ha llegado también al mundo de la salud mental, y la parte de la depresión quizás era una parte un poco más olvidada dentro de la salud mental. Dentro de la innovación teníamos, como digo, una misma línea terapéutica, pero estábamos todos dentro del mismo objetivo. Y en los últimos años ha surgido una nueva línea que efectivamente ha puesto la innovación al alcance de los pacientes con depresión, y estamos viendo unos resultados realmente asombrosos. Víctor, Sí. en cuanto a tratamientos. Vamos a ver, yo por ampliar un poco el foco, ¿no? Porque hablabas de qué necesidades tenemos. Yo sigo pensando que la prevención es una necesidad. O sea, por cada euro que inviertes en prevención y salud mental te retornan 5. Eso está estudiado. Y muchas veces olvidamos que estas enfermedades tienen un componente sanitario, pero no solo sanitario. Hay magníficas oportunidades para prevenir en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, y eso es una asignatura pendiente. Una vez que la enfermedad se detecta y se trata, es verdad que el objetivo esencial es lo que nosotros llamamos remisión, o sea, que el paciente se quede sin síntomas, vuelva a ser la persona que era antes. En la mayoría de los enfermos, con la mayoría de los fármacos que teníamos, esto lo conseguíamos en el 60-70%, y combinando llegábamos al 75-80%, conseguíamos la remisión. Pero había un 25-30% de enfermos que no respondían a los fármacos que tenían habitualmente, ni a la psicoterapia, que es un magnífico tratamiento, o sea, es tremendamente eficaz. Mercedes, la prevención es muy importante. Indudablemente la prevención como expresión del abordaje multisectorial que la salud mental requiere en general, y la prevención del suicidio muy en particular. La prevención en el medio educativo
no solo con actuaciones de detección, sino con actuaciones de promoción del bienestar emocional. Estas actuaciones se pueden, como digo, articular en las etapas más jóvenes, tanto en colegios como en universidades. Estoy pensando en las redes de universidades saludables que están funcionando en el conjunto de España y que promueven actuaciones cada vez con más intensidad y con más frecuencia, por poner solo un ejemplo del ámbito educativo, ¿no? El ámbito psicosocial con la prevención también en el ámbito laboral. Nosotros trabajamos en lo que me es más cercano con programas específicos, pues como puedan ser el PAIPSE, en el caso del Servicio Medio de Salud, que es un programa específico de tratamiento a profesionales que tienen un problema de salud mental y que está bueno, pues, integrado también por equipos multidisciplinares que atienden a esa complejidad psicosocial, psicolaboral, de la mano siempre de los servicios de prevención de riesgos laborales. Esto podría ser extensivo a otros ámbitos más allá de este, ¿no? Por poner solo dos ejemplos de esa multisectorialidad de la que hablábamos. Por supuesto, todo el abordaje psicosocial en materia de familias, de lo que llamamos la red sociofamiliar efectiva, el poder lograr construirla conjuntamente de una manera tupida, en la que todas las administraciones, y estoy pensando ahora en el plan de prevención del suicidio de la Comunidad de Madrid, en la que todas las administraciones, incluidas las administraciones municipales, que son por antonomasia las administraciones de proximidad, con toda la red de servicios sociales vinculadas a la misma y en este caso con la Consejería de Familia, pues son también, permiten también que esa red de alguna manera amortigüe, sea la vacuna, sea nuestra vacuna. Al final en salud mental los riesgos son bastante conocidos, muchas veces incidimos en ellos. Yo creo que es también un buen momento y es una oportunidad de resaltar los factores protectores y dentro de ellos, como digo, el apoyo sociofamiliar efectivo y los vínculos significativos entre personas que son nuestra vacuna para la salud mental. Creo que es algo que hemos de promover entre todos y además creo que esta jornada, estas dos mesas, son también exponentes de esa coparticipación y corresponsabilidad de todos, por supuesto cada uno en su nivel. No quiero con esto hacer un planteamiento igualatorio. Lógicamente quien tiene más responsabilidad institucional pues está más obligado a actuar y a promover esta prevención, pero todos los agentes son importantes y son imprescindibles para trabajar conjuntamente. Víctor, me gustaría hablar un poco del Libro Blanco. ¿Qué importancia tuvo su creación? La verdad es que el Libro Blanco me parece que se publicó en el 2020, coincidiendo con el COVID, fue un año emocionante. Y era una necesidad que teníamos, realmente teníamos mucha información sobre datos de depresión, sobre cómo estaba la situación de nuestro país en depresión y en prevención de suicidio, pero no los teníamos plasmados como se plasmaron en el Libro Blanco. A mí me parece que fue una herramienta. 4 años es poco tiempo en un libro blanco, pero hablamos en el pasado ya, al cual sacamos un tremendo rendimiento, no solo a nivel de sanidad, sino que fue una magnífica tarjeta de presentación para ir a llamar a las puertas de personas que deciden, de familias, de usuarios, y ponernos todos en el mismo carro a decir, oye, la depresión y la prevención de suicidio es una prioridad. Yo creo que las cosas han cambiado mucho en los últimos 10 años. Durante mucho tiempo no podíamos hablar de prevención de suicidio, no nos dejaban hablar de prevención de suicidio, a la prensa no se le permitía hablar de suicidio. En estos momentos sabemos que hablar de suicidio, o de depresión o de enfermedad mental no mata, y el silencio sí que mata, porque detrás de muchos de estos enfermos hay un silencio cómplice que no nos ayuda en absoluto, y muchas veces hay también un estigma, un marcaje de estos enfermos que les cuesta, a los cuales por ese mismo estigma les cuesta muchísimo recuperar la vida que tenían antes. Yo creo que el Libro Blanco fue una gran oportunidad
de trabajo conjunto. Fue una actualización, sin duda, del estado del arte y creo que también fue un posicionamiento estratégico que permitió, como comentaba Víctor, y ahí trabajamos juntos, que permitió el que ese posicionamiento pudiera extenderse, difundirse y ser accesible a todos los sectores socialmente implicados y a la sociedad en su conjunto. Creo que fue un planteamiento riguroso, pero a la vez divulgativo. Creo que reunía esas dos cualidades y sin duda creo que fue un elemento clave en la lucha contra el estigma y el tabú de la salud mental en general y de la prevención del suicidio en particular. Hablando del estigma, Beatriz, ¿veis mucho estigma todavía en la sociedad? Sí, por desgracia, como han dicho, hasta hace nada hablar de suicidio era tabú. Conocer una persona cerca en tu entorno que había hecho un intento de suicidio era como una cosa que se salía de lo normal, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta, no sé si llamarlo oleada o esta moda que ha habido después del COVID de hablar de salud mental, de normalizar la salud mental, es algo que tenemos que apreciar como algo muy bueno. Al final, tú cuando escuchas a una persona hablar de suicidio, realmente lo que estás escuchando es una persona que está sufriendo muchísimo, que no es que se quiera morir, no quieren morirse, lo que pasa es que quieren acabar con un sufrimiento. Y la sociedad no lo entendía así. La sociedad entendía el suicidio como una cobardía, de decir, bueno, pues me quito de en medio. Y sin embargo, lo más importante que tenemos que entender como sociedad, ya no como profesionales, sino como sociedad, es que una persona que se quiere suicidar está sufriendo muchísimo y lo que quiere es acabar con ese sufrimiento. Entonces, hablar de esto, normalizarlo, hacer que la gente joven que se le pasa por su mente acabar con su vida, que intente hablar con alguien, que consiga, que tenga facilidad para hablar con un profesional, eso es súper importante. Al final, cuando hablamos de prevención, hablamos de esto, es de intentar normalizar y no avergonzarse de tener ese sentimiento, esa desesperanza, ese sufrimiento, e intentar compartirlo con alguien para intentar conseguir que podamos acatarlo y podamos tratarlo. ¿De qué manera esto es generacional? Porque se habla más de salud mental, pero también se están viendo más casos. Bueno, en este sentido, yo creo que aunque por supuesto sostengo la opinión que han expresado mis compañeros, sí que querría hacer una matización que en absoluto plantea o cuestiona la importancia de poder hablar de la salud mental y de la prevención del suicidio, que, como digo, salva vidas. Creo que el silencio mata, lleva matando muchos años, es un silencio efectivamente cómplice que alimenta el tabú. Creo también que hablar de prevención de suicidio es necesario hacerlo con rigor y hablar de prevención de suicidio y hacerlo pues, en términos, como digo, de prevención, en términos de lanzar mensajes de esperanza, en términos de ofrecer información relevante en relación a cómo es posible pedir ayuda o a cómo es adecuado prestarla, no solo profesionalmente, sino por agentes antisuicidas que somos cada uno de los ciudadanos que formamos parte de esta sociedad. Creo que cuando eso no se hace de esta forma y cuando se enjuicia moralmente a la persona que realiza o piensa en el suicidio, cuando a veces no solo se denigra, sino que se ensalza, se romantiza, esto es también muy peligroso y es particularmente peligroso, efectivamente, generacionalmente en las personas más jóvenes, en las que es mucho más fácil que puedan darse conductas imitativas o efecto contagio, que es un fenómeno complejo que nos supondría extendernos mucho, pero sí sabemos que existe y que por eso es
tan importante que este abordaje sea un abordaje no amarillista, un abordaje riguroso y preventivo. En cuanto a la manifestación intergeneracional, yo creo que el tabú ha caído y la expresión del sufrimiento hoy está mucho más normalizada. Creo que esto es una buena noticia con carácter general y creo que es muy importante que podamos atender y llegar a las nuevas generaciones con el lenguaje y con las necesidades específicas que estas generaciones tienen. Nos aportan frescura, nos aportan compromiso con diferentes causas sociales, nos aportan nuevas perspectivas y también nos están manifestando muchas veces un sufrimiento que en ocasiones se hace con incremento de fenómenos, como hemos visto, como puedan ser las autolesiones, que son también, insisto, un fenómeno complejo con factores múltiples intervinientes, que en muchos casos no están directamente relacionados con el riesgo de suicidio y sí lo están con una manifestación del sufrimiento de esta forma, digamos, no adaptativa, voy a utilizar esa palabra, pero en ese balance yo creo que es clave. Nosotros somos los adultos, nosotros tenemos la mayor responsabilidad y nosotros tenemos que estar en condiciones de poder prestar la atención a quien lo necesita y cómo lo necesita. Estamos llegando a los jóvenes, Víctor. Sí, un reto. La verdad es que cuando hablas de jóvenes, claro, la enfermedad mental, en concreto la depresión, es una enfermedad compleja. O sea, hay muchos factores que tienen que ver. Una, desde luego, es la genética. El código postal donde naces también es muy importante. De hecho, un compañero nuestro decía, si quieres tener una buena salud mental, lo ideal sería que pudieras elegir a los padres. Afortunadamente no se pueden elegir a los padres, pero sí que es verdad que gran parte de tu vulnerabilidad se debe a la genética y lo que pasa en los primeros años de vida. Aquellas personas que tienen antecedentes de abusos, malos tratos, sobre todo abusos sexuales, tienen una altísima prevalencia de enfermedad mental, una altísima prevalencia de depresión y de conducta suicida. Si es solo ese determinante, todo lo que pasa con el bullying y los proyectos que están haciendo en concreto en Madrid de prevención del bullying realmente demuestran que hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? También es verdad que criamos una generación, la gente joven, nuestros hijos, probablemente que es especialmente sensible a problemas emocionales. O sea, creamos una generación que son hiperresponsables, competitivos, exigentes con ellos mismos, exigentes con los demás, y estas personas se tienen que enfrentar a una vida que, por desgracia, no siempre es feliz. Los preparamos para ser felices y después les decimos, ojo, lo siento, la felicidad no la vais a tener toda la vida, ¿no? Y probablemente eso esté detrás del aumento de estas enfermedades que se están viendo. Generación tras generación está aumentando las tasas de depresión. Probablemente eso sea un factor muy importante de por qué está empezando. También es verdad que hasta hace muy poco no se hacían intervenciones en niños adolescentes. A niños adolescentes, desde luego, no hay que ir a hablarles de suicidio, sería una auténtica aberración. Pero llama mucho la atención que tengamos horas y horas en el currículum escolar de lo que quieras, de latín, por decir algo que siempre me ha parecido no demasiado útil, perdonar los que os guste el latín, y sin embargo a nuestros niños adolescentes no les enseñemos qué son eso de las emociones, cómo se manejan las emociones, qué es la enfermedad mental, algo que pasa a 1 de cada 4 personas durante el currículum. Alguien les tendría que decir qué es esto de la enfermedad mental. Es la única oportunidad para disminuir el estigma, porque ya de mayores hacemos lo que podemos. Desde luego hay que acordarse de estas personas importantes socialmente que dan la cara y dicen, oye, yo he tenido una depresión, yo he tenido no sé qué, y eso contribuye a bajar muchísimo el estigma, ¿no? Pero la única forma realmente de disminuir el estigma es actuar en jóvenes, en niños. Niños que, como te he dicho antes, son, yo diría que más vulnerables de lo que eran generaciones previas. No me atrevería a decir el motivo, pero son más vulnerables. Y de hecho, el COVID ha sido un laboratorio terrible de ver lo vulnerables que eran los adolescentes. O sea, adolescentes a los cuales se les quita de la sociedad por el COVID y cómo aumentan las conductas, las autolesiones, las conductas suicidas en gente joven. Realmente ahí aprendimos. O sea, si la próxima pandemia alguien levantará la mano y diría,
a la gente joven dejarle que se mueva un poquito más, porque es así. Y es la juventud que tenemos, con muchas virtudes, sin duda la mejor preparada, enfrentándose a una situación que no es fácil. Es complicado ser una generación que vas a estar económicamente y socialmente peor que tus padres. Eso no había pasado hasta ahora. Y ahora, por desgracia, está pasando. Bueno, comentamos la actuación de los pacientes, pero la formación de los profesionales sanitarios será esencial. Hablabas que Sí. la primaria es Bueno, primer escalón. afortunadamente en los currículums y en la formación de los médicos de primaria hay un apartado importante de lo que es salud mental. De hecho, la inmensa mayoría de las enfermedades mentales leves, moderadas, son tratados por los médicos de cabecera. Y bien tratados, porque cuando se han hecho estudio del diagnóstico, hacen magníficos diagnósticos y magníficos tratamientos farmacológicos. Y como decía Mercedes, en muchas comunidades autónomas empezamos a tener psicólogos en primaria que realmente ayudan muchísimo a tratar estas patologías leves, moderadas, que a la hora de la verdad es muchísimas personas. Desde el punto de vista de lo que hacemos con los médicos de cabecera, básicamente es formación, formación y formación para la detección precoz de las enfermedades mentales y el tratamiento precoz. Y la realidad es que tenemos una red de salud mental y de primaria que funciona muy bien en estos casos. ¿Y el resto de profesionales que también están implicados? Bueno, lógicamente en esta escalada normalmente la red de salud mental se forma de forma como si fuera una escalera en la cual la primera parte es la sociedad, o sea, la detección precoz. Después vienen los médicos de cabecera. Los médicos de cabecera, como te he dicho, la verdad es que tenemos una red de salud primaria fantástica en detección concreto de depresión, y después vienen normalmente los profesionales que tienen que ver con la red de salud mental. Son psiquiatras, psicólogos, enfermeras, integradores sociales, trabajadores sociales, que están perfectas. Yo diría que tenemos un sistema del cual por lo menos yo me siento terriblemente orgulloso. El problema es que los médicos y las enfermeras se nos van a otros países a trabajar, ¿no? Después, en la cuarta escalera estaría ya todo lo que tiene que ver con intervenciones más intensivas con enfermos graves. Son enfermos que se hospitalizan, los pacientes que tienen tratamiento en el hospital de día, pero para aquellos que los necesitan es un estado en el cual la verdad es que tener innovación es una bendición del cielo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Compartís la opinión de Víctor? ¿Estamos suficientemente formados en sanitarios? Bueno, yo creo que en formación, sin duda, tanto la formación de élite, diría, de las profesionales sanitarias, medicina, enfermería, terapeutas ocupacionales, es, como digo, una formación de élite que incluye ya en el grado bueno, pues asignaturas específicas. Es verdad que en materia de prevención de suicidio, por ejemplo, nosotros hacemos actualización de contenido sistemática tanto en la red de salud mental como en atención primaria, con nuestros compañeros médicos de atención primaria y enfermeras también en atención primaria. También con nuestra atención extrahospitalaria, con el SUMA 112 en el caso de Madrid. Y esta formación, además, no hemos dejado de hacerla en la última década y vamos a continuar intensificándola. Forma parte del claustro de profesores, además, uno de los invitados de la segunda mesa, experto por experiencia y bueno, pues para nosotros un referente moral, como es Carlos Soto. Y bueno, pues márgenes de mejora, siempre hay márgenes de mejora, pero tenemos la voluntad de seguir trabajando todos juntos y de no descuidar, de actualizar la formación que se nos requiere, porque además en el ámbito sanitario bueno, pues la investigación es constante, las novedades son constantes y hemos de estar a la altura de toda la disponibilidad que tenemos en diferentes materias y muy en particular en esta, ¿no? En salud mental y en prevención de suicidio. Yo creo que, perdón, voy a intervenir, en el mundo de la farmacia hospitalaria tenemos una tarea pendiente con la salud mental. También lo he dicho antes, es cierto que la innovación en salud mental ha llegado recientemente.
Afortunadamente, al hospital solo llegan los pacientes más graves. El grueso de la salud mental, como ha dicho Víctor, se trata en las redes de atención primaria, en los centros de salud mental, y al hospital llegan los pacientes más graves. Sin embargo, creo que la farmacia hospitalaria tiene una tarea pendiente con la salud mental. Tradicionalmente se ha dejado un poco de lado. Quizás es una parte muy compleja que no hemos sabido entender y atender adecuadamente. Creo que es algo que en los últimos años estamos intentando modificar. Cada vez somos más los farmacéuticos de hospital que tenemos formación en salud mental. Desde luego, parte de mi lucha en mi actividad profesional es esta, intentar implicarnos cada vez más, especializarnos, porque la salud mental dentro de los hospitales es un área muy concreta en la que tenemos que especializarnos, igual que hemos hecho con otras áreas en las que tradicionalmente hemos hecho más caso, como puede ser la oncología, por la importancia que tiene social y sanitaria, evidentemente. Pero con la salud mental la hemos dejado un poco de lado, pero yo creo que es algo que estamos ahora intentando poco a poco modificar. Y como digo, va de la mano de la innovación. Al final, el especializarnos en ciertas áreas va indudablemente asociada y de la mano de la innovación, y en este caso de la innovación terapéutica. ¿Por qué es clave vuestro papel, Beatriz? No es que sea clave, simplemente yo digo muchas veces que nosotros somos una pieza más. Y cada uno tenemos nuestra área de conocimiento y cada uno tenemos nuestro papel y nuestro granito de arena que aportar. En concreto, con la innovación, nuestro papel es clave por un motivo de seguridad. Al final, la innovación son fármacos muy, muy importantes. En la mayor parte de los casos son fármacos muy eficaces, pero que llevan de la mano la eficacia. Al final son fármacos muy costosos, hay que seleccionar, por desgracia, tenemos que seleccionar bien a los pacientes a los que se lo vamos a administrar. Y luego tienen un papel de seguridad también muy importante. El motivo por el que un fármaco se da en un hospital al final no deja de ser un motivo de seguridad. Son fármacos, como he dicho, muy eficaces, pero que tienen una segunda parte que requieren de una vigilancia y de que más profesionales estemos alrededor de estos tratamientos para que sean eso, para que al final el paciente responda y responda bien. Creo que no podemos terminar esta mesa sin hablar del Plan Nacional de Salud Mental. ¿Qué supuso, Víctor? Bueno, pues también fue una de esas noticias que, por mucho que algunos en su momento fuimos críticos, al final conseguimos que hubiera un plan de salud mental con un presupuesto específico, que es lo que realmente hace que un plan sea un plan y no un PDF, porque hasta ahora lo que habíamos tenido eran PDFs y, claro, tenemos un plan que además se está ahora renovando y actualizando, y yo espero que ya pillemos esa senda y no lo dejemos, pero sí que es verdad que no ha sido un plan que haya cambiado radicalmente la red de salud mental, pero sí que ha sido un plan que nos ha ayudado a complementar cosas que en la red de salud mental en esos momentos no teníamos. Entonces yo lo que espero es que el próximo, estoy convencido que será así, la renovación del plan de salud mental tenga un presupuesto y probablemente también me gustaría que fuera un poquitín más ambicioso de lo que fue el primer plan. Mercedes, ¿sentó las bases este plan? Bueno, yo creo que supuso un esfuerzo que creo que hay que reconocer. No obstante, yo también echo de menos quizá una mayor ambición, sobre todo en aquellos aspectos que son críticos y que hasta ahora, aun teniendo fondos específicos, no tenían este destino, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con recursos humanos en salud mental es clave, es prioritario. Y creo que, bueno, pues en ese sentido me parece que, bueno, pues que adolece particularmente de ambición. No obstante, creo que los consensos son siempre bienvenidos y creo que han de ser promovidos activamente, sobre todo en aquello que tiene amplia evidencia científica y en la que la mayoría de los directamente afectados estamos de acuerdo, ¿no? Creo que
un plan para que resulte un éxito requiere dos ingredientes, a mi juicio. Uno es una financiación ambiciosa y priorizada en aquello que resulta imprescindible, y un consenso basado en evidencia científica. Y creo que esas dos condiciones tienen márgenes de mejora en ese plan, y yo confío en que sigamos avanzando en esa senda. No sé, Beatriz, si quieres añadir algo sobre el plan. Creo que los expertos que están aquí en esta mesa son los que más pueden aportar. Bueno, como se nos acaba el tiempo, vamos a pasar a las conclusiones. Me gustaría que cada uno dijera sus retos, deseos y conclusiones, sobre todo también del trastorno depresivo mayor. Sí, claro. Víctor, Sí. ¿empezamos? Vamos a centrarnos. Ha quedado claro en la mesa la relevancia y la trascendencia que tiene el trastorno depresivo mayor y la repercusión que tiene en los enfermos y en las familias. La necesidad de seguir invirtiendo en detección precoz. Pienso que también podemos sentirnos muy satisfechos de una red asistencial, tanto primaria como centro de salud mental, que están al pie del cañón y han mejorado mucho las tasas de tratamiento precoz y de identificación de este tipo de pacientes, y tenemos una serie de retos, entre otras cosas, poner a la salud mental donde tendría que haber estado. También es verdad que hace pocos años, pocas décadas, la salud mental no estaba dentro de la sanidad. O sea, eso hay que mirar las cosas con tiempo. Pero también es cierto que durante muchos años los profesionales de salud mental hemos mirado con una envidia tremenda a otro tipo de profesionales, como pueden ser los oncólogos o los cardiólogos, por ejemplo, que tenían un acceso tremendamente rápido a la innovación, y a nosotros nos ha costado muchísimo. Yo pienso que los servicios de farmacia, como tú decías, probablemente no os habéis involucrado mucho hasta ahora, pero ahora es esencial, son los garantes de que ese tratamiento sea seguro, pero no solo de que ese tratamiento sea seguro, son los garantes de que este tipo de tratamientos, la innovación en salud mental o en oncología, lo reciban aquellos pacientes que se van a beneficiar de ellos. Eso es esencial, como decía, no siempre podemos incluir a todos los enfermos dentro de ese tratamiento por muchos problemas. Uno de ellos es el problema de accesibilidad. Realmente en nuestro país nos cuesta muchísimo aprobar los fármacos, y una vez que se aprueban, pues los problemas de accesibilidad vienen a las comunidades autónomas, que a veces, pues lógicamente, también tienen que manejar este tipo de innovaciones. Pero yo pienso que tenemos un futuro apasionante. De esta innovación vendrán otras, y estoy convencido que nos apuntaremos al carro de conseguir aquellos fármacos individualizados y lo que nosotros soñamos con, hacer una psiquiatría o una salud mental de precisión, o sea, conseguir hacer buenos diagnósticos y que cada enfermo reciba el fármaco que mejor le vaya. Mercedes. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de las organizaciones es clave seguir mejorando en el acceso y detección, siendo hoy por hoy una red extensa, tanto la de atención primaria como la de salud mental. Creo que es muy importante seguir recorriendo ese camino de acceso rápido, de detección precoz y de tratamiento intensivo para lograr la remisión completa, y además de un tratamiento bueno, pues combinado que incluya de manera efectiva pues, a todos los profesionales que se requieren, ¿no? Para un adecuado abordaje de la depresión. Y, por supuesto, la incorporación de la innovación en materia de salud mental en general, creo que es otro de los retos en los que también se ha hecho un recorrido, y en la que tenemos pues, todavía desafíos pendientes. Beatriz, para terminar. Hacer hincapié en dos puntos que han dicho tanto Víctor como Mercedes: diagnóstico y tratamiento precoz. El objetivo fundamental del tratamiento de la depresión tiene que ser no solo la remisión de parte de los síntomas, sino la respuesta completa, que los pacientes estén asintomáticos, y para ello es esencial el diagnóstico y tratamiento precoz en primera línea, pero también el diagnóstico y tratamiento precoz en pacientes que son resistentes. Cuanto antes accedan estos pacientes a la innovación, el tratamiento va a ser más eficiente. Es decir, si llegamos a pacientes que ya están con depresiones muy resistentes, muy evolucionadas, lo más probable es que no respondan bien a la innovación,
son fármacos muy caros, tenemos que elegir bien a los pacientes para esto, para que al final, como dijo bien antes Víctor, cada euro que invertimos lo podamos recuperar por 5, porque estos pacientes respondan a sus tratamientos y consigan tener una remisión y una reincorporación a su vida social, laboral y familiar de forma asintomática y normal. Muy bien, muchas gracias a los tres y hacemos una pequeña pausa y continuamos ahora con la segunda mesa sobre suicidio.